Veamos ahora las tres estrellas del cinturón de Orión en relación con la Vía Láctea. Entonces, para lograr un perfecto ajuste con las pirámides en la Tierra, el Sol debe girar ligeramente en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Esto significa ir atrás en el tiempo, 3000 a.C., 4000, 5000. Recrear el pasado significa también penetrar en los mitos. Este es Osiris, el primer faraón divino que reinó en la tierra de Egipto. Murió y renació, asistido por su hijo Horus. Estos son los dioses del tiempo primero, del Tep-Sepi. Pero la cuestión es, ¿cuándo tuvo lugar este Tep-Sepi o tiempo primero? La precesión de las estrellas también tiene un tiempo primero. Este es el comienzo de su lento ciclo precesional, cuando inician su ascenso en el cielo. El tiempo primero de Orión tuvo lugar en el 10.500 a.C. Esta es la fecha hacia la cual se dirigía Bobal retrocediendo en el tiempo. 7000, 8, 9, 10. Y en el 10.500 a.C., en ese año logramos un perfecto ajuste. Es absolutamente asombroso. La disposición corresponde al 10.500 a.C. Las pautas en el cielo y en la tierra se unen con misteriosa precisión en ese tiempo primero de Osiris, cuando Orión comienza su ascenso en el 10.500 a.C. ¿Trataban los egipcios de señalar el tiempo primero de sus mitos? ¿Su Tep-Sepi, cuando Osiris reinaba como su primer faraón divino? ¿Tuvo lugar su génesis en el 10.500 a.C.? Por más débil que sea la pista, la precesión ofrece otro indicio. La lenta fluctuación de la Tierra parece hacer que la constelación viaje a través de las épocas. Los egipcios prestaron una particular atención a este efecto. Estudiaron el punto por donde salía el sol, sobre todo cuando la noche y el día tenían igual longitud, el 21 de marzo, llamado el equinoccio, cuando empieza la primavera. Y miraban la constelación que estaba detrás del punto por donde salía el sol, y vieron que ésta cambiaba con el paso de las eras. Su gran esfinge parece hecha para observarlo. Cada 2000 años más o menos otro signo del zodíaco aparece detrás del sol definiendo otra época, otra era astrológica. Ahora estamos en Piscis, con Acuario emergiendo. Ese momento era de enorme importancia para los egipcios. Lo llamamos equinoccio primaveral. Cuando se supone que se construyó la Esfinge en el 2500 a.C., el sol salía en la constelación de Tauro. Hubiera sido totalmente absurdo para un faraón haber construido un marcador equinoccial con forma de león en esa época. De hecho, existe solo una época en que hubiera sido apropiado para la Esfinge su construcción con la forma que tiene. La era de Leo, que empezó en el milenio 11 a.C. Un tenue rastro de claves que llevan a la prehistoria, a la edad de piedra, miles de años antes del nacimiento de la civilización. ¿Se trata de una conclusión forzada? Quizá. Pero otro investigador con un enfoque diferente llega a una conclusión similar. John West, escritor y egiptólogo independiente, descubrió que las rocas erosionadas por el agua de este lugar tienen exactamente la misma forma que el lecho de rocas gastado por el tiempo de la Esfinge y su foso. No se precisa ser geólogo para mirar y ver lo que pudo haber causado ese tipo de desgaste del tiempo. Solo el agua cayendo en torrentes sobre la pared del recinto pudo producir esos contornos redondeados. Agua en el desierto del Sáhara. No ha habido lluvias significativas aquí durante 9 o 10.000 años. La edad de piedra es difícil de determinar, pero a un geólogo la erosión le cuenta la historia de una roca. Son la muestra de años de exposición al viento y la arena. La
única excepción está aquí en la Esfinge y en los lados del foso desde el cual fue excavada. Las rocas parecen desgastadas por muchos siglos de fuertes lluvias. Dejan un perfil redondo, ondulado. El hallazgo de John West es explosivo, porque ¿cuándo hubo una lluvia así en Egipto? Seguramente no fue en tiempos de los faraones. Pero si se piensa en el agua de Egipto, ¿no podrían haber causado el mismo efecto las inundaciones del Nilo? No, absolutamente no, porque las inundaciones del Nilo vendrían desde abajo, y si fuesen inundaciones habría un modelo de erosión diferente. Las paredes estarían hundidas. En otras palabras, se hubiese producido una enorme erosión por debajo, no por encima, y tampoco veríamos esas profundas fisuras. Los geólogos encontraron acertados los argumentos de West y le dieron la razón en la disputa con los egiptólogos, que hasta hoy no encuentran apoyo para respaldar sus conclusiones. Aquí estamos, viendo una parte de las primeras restauraciones. Se ve que se necesitaron bloques de 1 metro aproximadamente para reparar sus rasgos originales. Se nos dijo que esa restauración se hizo unos 300 años después de tallar la Esfinge. Entonces surge una pregunta. ¿Por qué fue necesaria una reparación de más de 1 metro en el curso de solo 300 años? Los egiptólogos insisten en que la piedra con que está hecha la Esfinge es de tan mala calidad que el tiempo la desgastó en solo 300 años. Esto plantea otro problema. Si la piedra es de tan mala calidad y la Esfinge se talló hace 4.500 años, quiere decir que, a razón de 1 pie de erosión por siglo, la Esfinge habría desaparecido hace unos 500 años. Y no ha sido así. La Esfinge se erosionó por las fuertes lluvias mucho tiempo antes de los faraones y las pirámides. ¿Cuándo cayeron esas lluvias en Egipto? Aunque hubo otros periodos de lluvia, solo destaca una época. Y curiosamente, el periodo enlaza con el mismo tiempo que Bobal y Hancock han propuesto con su arqueología astronómica, ese remoto tiempo primero al que se refieren los antiguos mitos. En esta época, la Tierra estaba pasando por un cataclismo sin precedentes. Hace 12.500 años se produjo una auténtica catástrofe. Fue al final de la última era glaciar. Había habido 50.000 o 60.000 años de condiciones relativamente estables, con millones de kilómetros cuadrados de hielo cubriendo el hemisferio norte. Y de pronto, por motivos que ningún científico comprende aún bien, este hielo se derrite en un lapso de solo 2.000 a 3.000 años. El mundo de la edad de hielo, con una capa de más de 1 kilómetro de grosor cubriendo el norte de Europa y América. El final trajo el cataclismo. ¿Podría tratarse del diluvio que menciona la Biblia? Egipto sufrió profundos cambios al final de la era glaciar, sobre todo en el 10.500 a.C., cuando unas inundaciones excepcionales cubrieron el terreno de aluvión. Esto arrasó el valle del Nilo y el delta en general. Los mitos hablan del comienzo de esta civilización al final del gran cataclismo. Ese fue el tiempo primero. La remota época de los dioses que se recuerda en los mitos, cuando comienza todo. Y en verdad fue el tiempo primero para el hombre. Es en esa época cuando comienza nuestra memoria histórica. John West sitúa también la gran Esfinge a finales de esa distante era glaciar. Pero ¿cómo explicar la cara del faraón y su tocado? Mire ahora la cabeza. Vea que está en mejor estado que el cuerpo. Aunque la cabeza esté hecha con piedra caliza más dura, la diferencia entre su estado y el del resto es enorme.
Y algo más importante, la cabeza es sumamente pequeña. Vista desde el aire, se ve que el cuerpo de la esfinge es largo y aplanado, y la cabeza es como una cabeza de alfiler encima. Para nosotros, esta es una prueba de que se hizo de nuevo. O sea, no es la